Ahora vamos a pasar en la parte práctica del proyecto. Aquí está la presión 1, entonces la presión que está en el 1 debe ser mayor que la presión que está acá. Y mientras que la velocidad que está en el 1 debe ser menor que lo que está acá. Lo que pasa es que la sección que está en el área 1 es más grande que la sección que está en el área 2. Entonces, vamos a ver que la presión que está en el área 1 va a ser mucho mayor que la presión que está en el área 2, porque la sección del área 2 es más pequeño que la sección del área 1. Y vamos a ver también que la velocidad que está en el área 1 va a ser menor que la velocidad que está en el área 2. Y es eso que vamos a mostrar. Entonces, vamos a ver aquí. Ok, está bien. Ahora tenemos una diferencia de altura. Lo vamos a medir entonces en los cálculos. Ahora vamos a pasar en la parte de los cálculos de la práctica. Entonces, vamos a calcular el caudal del agua, vamos a calcular las velocidades y las presiones. Como datos tenemos el radio 1 que está igual a 4.6 centímetros, el radio 2 que está igual a 1.5 centímetros y tenemos la altura 1 que es igual a 11 centímetros y la altura 2 que está igual a 9 centímetros. Aquí tenemos el volumen del agua que está igual a 2 litros y el tiempo que toma para llenarse es de 25 segundos y la masa del agua de 1000 kilogramos. Entonces vamos a calcular el caudal. Para calcular el caudal vamos a utilizar esa fórmula que es BL sobre T. BL es igual a 2 y T es igual a 25 centímetros. Entonces nos da 0.08 litros por segundo, pero lo vamos a convertir por metro cúbico por segundo. Ya sabemos que hay una relación que existe entre el litro y el metro cúbico. Entonces nos da 8 por 10 a la menos 5 metros cúbico por segundo. Entonces vamos a calcular las velocidades. Entonces para calcular las velocidades tenemos que utilizar esa fórmula que es Q sobre A. Entonces para la velocidad 1 vamos a utilizar Q sobre A1. A1 representa el área 1. Entonces para encontrarlo tenemos esa fórmula que es pi por el radio al cuadrado, que es decir, el radio 1. Y eso nos da 66.44 centímetros al cuadrado. Y nos llevaría a 0.006644 metros cuadrados. Y la fórmula deviene. Entonces vamos a sustituir los valores. Entonces tenemos 8 por 10 a la menos 5 sobre 0.06644 y nos da 12.0409 a la 10 menos 3 metros por segundo. Entonces ya tenemos la primera velocidad. Entonces vamos a calcular la segunda velocidad. Vamos a utilizar el mismo fórmula y pero no tenemos A2 que es el área 2, lo vamos a calcular y vamos a utilizar la misma fórmula para calcularlo. Entonces tenemos 0.007075 metros cuadrados. Ahora vamos a pasar para ver exactamente lo que
tenemos. Ok, ahora ya tenemos el área 2, vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces vamos a tener 8 por 10 a la menos 5, que es el caudal, que va a dividir a 0.007065. Y esto nos da 11.3234 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Entonces podemos decir que la velocidad 1 es menor a la velocidad 2. Ahora vamos a pasar en las presiones. Para calcular las presiones tenemos que utilizar esa fórmula, que es masa por la altura 1 por la gravedad. Entonces la masa es igual a 1000 y la altura es igual a 0.11 metro. Entonces la gravedad, que es igual a 9.81, y esto nos da el 1079.1 pascal. Y para la segunda presión vamos a utilizar la misma fórmula, solamente lo que va a cambiar es la altura, que es de 0.095 metros. Entonces nos va a dar 931.895 pascal. Podemos decir que ahí la presión que está en P1 es mayor que la presión que está en P2. Y aquí se queda mi práctica. Muchas gracias.